con otro mecanismo muy importante de tipo conductual, es la inducción de la conducta de la sed, la búsqueda e ingesta de agua. Estos dos mecanismos, entonces, la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed, van a llevar a aumentar el agua libre y van a disminuir entonces la concentración de solutos en los distintos compartimentos del organismo. Pero se tienen que acostumbrar a pensar en la hormona antidiurética no solo como en una hormona que actúa a nivel del túbulo colector, favoreciendo entonces el pasaje de agua hacia el intersticio, sino también como una hormona que contribuye directamente a aumentar la osmolaridad de este intersticio, porque va a tener también profundos efectos sobre el transporte de solutos, tanto de electrolitos como de urea, para poder mantener entonces la alta concentración de solutos que tiene la médula renal, que es requerida entonces para ejercer la atracción osmótica sobre el agua para que deje los túbulos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar describiendo un poquito el medio interno, que es el medio que rodea a las células, como lo dijo Claude Bernard, es un ambiente hidrosalino, dotado de propiedades físico-químicas esenciales para la vida celular, en la cual se mantienen una serie de, paradójicamente, una serie de variables se mantienen constantes. Se mantienen constantes significa entonces que pueden oscilar alrededor de un valor, pero cuando se produce un distanciamiento de los valores reales de estos parámetros del valor teórico, se puede afectar la función de las células. Y uno de esos parámetros, como vemos acá, es entonces la concentración de sustancias disueltas en estos líquidos que rodean a las células y por supuesto también en íntima relación el líquido intracelular también. Entonces necesitamos que ese medio interno, ese medio que rodee las células tenga una constancia y esa constancia va a estar asegurada por mecanismos de detección que entonces van a medir los distintos parámetros y van a generar respuestas mediadas a través de mecanismos neurohumorales, mecanismos nerviosos y también hormonales destinados a ejercer o poner en marcha los cambios requeridos para asegurar este equilibrio. Y como ven acá, entonces ese medio interno está representado fundamentalmente por el líquido extracelular, que más íntimamente en contacto con las células va a ser el líquido intersticial, y luego un compartimento móvil, un compartimento que recorre los distintos sectores del organismo, que es la sangre, que está entonces en equilibrio con el líquido intersticial y, por supuesto, este líquido intersticial con el líquido intracelular. Tenemos que recordar entonces que del agua corporal total, el 60% del peso corporal, habíamos hablado entonces para un individuo de 70 kilos serían 42 litros, está compuesta por 2/3 partes de líquido intracelular y 1/3 parte de líquido extracelular. Y acá tendríamos cómo está conformado entonces los distintos componentes del líquido extracelular, mientras a medida que cambia la edad, estos valores se van a modificar, también se van a modificar en relación al contenido de grasa del organismo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo tiene menos agua, entonces a medida que un individuo envejece, va a tener más tejido graso en relación al tejido magro, o sea, al músculo, y el porcentaje de agua corporal total va a ir descendiendo, acercándose a 60 o un poco menos, 55, y es máximo, por supuesto, cuando nacemos. De la misma manera, en
en un adulto, en dos adultos de la misma edad, en el caso de una mujer, la mayor cantidad relativa de tejido adiposo hace que tenga un poquito menos de agua corporal. Y definimos una cosa importante, la volemia, tienen que recordar, este compartimento es tan importante para el transporte de sustancias, el transporte de oxígeno, etcétera, compuesto entonces por el plasma y los eritrocitos. Los eritrocitos tienen líquido intracelular, pero lo tenemos, el líquido que está dentro de los eritrocitos lo sumamos al compartimento extracelular dentro del volumen sanguíneo. O sea, es una paradoja, porque el líquido que está dentro de los eritrocitos es intracelular. Sin embargo, ese volumen lo sumamos al del líquido extracelular. Aproximadamente 7% del peso corporal, o sea, unos 5 litros, tenemos de sangre, y de esto aproximadamente el 45% es ocupado por los eritrocitos. Acuérdense también que la relación entre el volumen de las células, mayormente los eritrocitos, y el volumen sanguíneo total, recibe el nombre de hematocrito y se expresa habitualmente en forma de un porcentaje, ¿sí? El 45% entonces del volumen sanguíneo total está representado por los glóbulos rojos y y esto entonces se producen modificaciones también asociadas a la edad. En el hematocrito es muy importante que recuerden que un recién nacido tiene un hematocrito mucho más alto, porque nace con más glóbulos, dado que tiene que realizar un intercambio gaseoso a nivel placentario frente a una concentración de oxígeno en la sangre de las lagunas placentarias mucho menor que la que va a tener después cuando empiece a utilizar los pulmones. Entonces necesita más glóbulos rojos, y esto, bueno, lleva a que nazca un recién nacido, tenga un hematocrito más alto y pierde en las primeras semanas una parte importante de este hematocrito. También el hematocrito se va a modificar de acuerdo a la expresión de masa muscular. Los hombres que tenemos más masa muscular, proporcionalmente frente a las mujeres, tenemos un hematocrito más alto, porque esa masa muscular requiere de más oxígeno. Y esto es una cosa que habitualmente se relaciona erróneamente, muy erróneamente, se relaciona la diferencia en el hematocrito de hombres y mujeres a las pérdidas de sangre menstrual, cuando esto no tiene ningún sentido. Se pierden 70 mililitros de sangre con la menstruación, que se reponen inmediatamente, de la misma manera que si cualquier persona pierde 70 mililitros de sangre, que es una medida de vodka, por decirlo, o un pocillo de café, eso se repone en una semana, en menos de una semana está perfectamente repuesto. Así que atribuir la diferencia de un 10% del hematocrito a las pérdidas menstruales es realmente no tener un conocimiento de lo que es la homeostasis. Esto es una cosa importante a recordar entonces, que las diferencias en el hematocrito están dadas por la mayor necesidad que tienen los varones de transporte de oxígeno, y esto va a estar dado por su mayor masa muscular. Y la responsable precisamente de ese aumento del hematocrito y de la masa muscular en los varones es la testosterona. Los compartimentos contienen una cantidad de agua total, entonces habíamos dicho, de aproximadamente la tercera parte el 60% del peso corporal, y ese líquido va a estar regulado por factores que controlan tanto el incremento, el aumento del agua total, como la pérdida. Y esto
lo tienen que recordar, cuáles son los distintos componentes de este balance. El balance, entonces, para que no haya ni pérdida ni ganancia, tiene que haber igualdad entre lo que se incorpora y lo que se pierde, y dentro de la incorporación de agua está el agua que ingerimos, más o menos 1.600 mililitros, el agua que acompaña la ingesta de los alimentos, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera, la mayoría de ellos tiene una proporción importante de agua, y también el agua que se produce en las reacciones de oxidación, lo que llamamos agua metabólica. En total, vamos a tener unos 2.500 mililitros de agua que se genera en el organismo o que se incorpora con los alimentos o con el agua de bebida. Y por compensación, la pérdida, entonces, fundamentalmente, la orina, 1,5 litros por día, a través de la piel, en forma de sudoración o de perspiración, o sea, pérdida sensible o insensible, vamos a tener unos 600 mililitros, y a través de los pulmones vamos a evaporar, vamos a eliminar vapor de agua, como ustedes ya saben, alrededor de unos 300 mililitros por día, y con las heces se eliminan unos 100 mililitros. Estos valores pueden cambiar discretamente de acuerdo a la bibliografía, pero más o menos estos son constantes. Bien, la cantidad de sustancias disueltas en el plasma va a generar la osmolaridad, y esa osmolaridad se puede calcular. Se puede medir o se puede calcular. Nosotros lo correcto es medirla, pero osmómetros no hay en todos los laboratorios. Hace falta un laboratorio de cierta complejidad como para contar con un osmómetro. Entonces lo que hacemos en los lugares de baja complejidad, en los que no hay osmómetros, la calculamos a través de la suma de la concentración de sodio, de glucosa, y de urea, con esta fórmula: 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa en miligramos de decilitro dividido 18, más la concentración de urea también en miligramos de decilitro dividido 5,6. Entonces, si ustedes toman este valor, la concentración de sodio, supónganse que es algo así como 140, entonces multiplican esto por 2, les va a dar 280. La concentración de glucosa en sangre, la glucemia, va a ser de aproximadamente 90, y la dividimos por 18 y va a dar alrededor de 5, exactamente 5, y la concentración de urea va a ser de aproximadamente 30 miligramos por decilitro, un poquito alta, pero bueno, 30, y la dividimos por 5,6 y también va a dar algo así como 5. Entonces sumamos 280 más 5 más 5 y va a dar 290. Algo más sencillo, sin tener en cuenta. Sí. Hola. No sé, hola, profe, quiero sacar una duda. Por ejemplo, ¿por qué se elige la glucosa, la urea, el sodio y no otro, digamos, otro soluto? Por la cantidad que está, que representa la masa dentro de las sustancias disueltas en el plasma. Es un problema de cantidad. Son las que tienen más cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, dale, y O suelen sea, preguntar eso. al hacer 2 veces la concentración de sodio, estaríamos teniendo en cuenta una cantidad de partículas que lo están equilibrando, que serían, por ejemplo, electrolitos con carga negativa, como cloruro, bicarbonato, etcétera, ¿sí? Por eso estamos haciendo 2 veces la concentración de sodio. ¿De acuerdo? Claro, sería un valor relativo para complementar los otros solutos. Así es. Gracias, profe. Profe, pero yo no entendí la parte que vos dijo en relación a hacer 2 veces el sodio. Nosotros multiplicamos la concentración de sodio por 2 porque el sodio se asocia a aniones. Entonces, al contar 2 veces la concentración de sodio, estaríamos contando, por ejemplo, los aniones, ¿de acuerdo?
para no tener que sumar cada uno en forma individual. Es sencillamente por razones de practicidad. Dale, profe, gracias. Y para ser más prácticos todavía y no tener que andar contando con la concentración de glucosa y de urea, que son más o menos constantes, siempre y cuando, por supuesto, el individuo no tenga diabetes o siempre y cuando no tenga un exceso de urea, una falla renal y tenga niveles de urea muy elevados, uno puede sintetizar las concentraciones de urea y de glucosa directamente en el número 10. Entonces, suma 10 a la concentración de sodio multiplicada por 2 y le va a dar 290. ¿De acuerdo? Bien. El movimiento de agua se realiza siguiendo un gradiente de solutos a través del proceso de ósmosis, y este movimiento es pasivo y se debe obviamente a la diferencia en la concentración, al número de moléculas presentes en la solución a uno y otro lado de una membrana, por ejemplo. Entonces, la osmolaridad está dada por todas las moléculas disueltas en 1 litro de disolvente, mientras que hay un concepto importante a tener en cuenta que es la tonicidad, que tiene que ver con el efecto que tiene una determinada solución sobre el volumen celular. O sea que la tonicidad involucra la respuesta, de alguna manera, de un sistema vivo, de una célula, a la concentración y al tipo de soluto que tiene una determinada solución. Las soluciones que no cambian el volumen celular son isotónicas, mientras que las soluciones hipotónicas determinan que la célula se hinche. ¿Por qué? Porque en las soluciones hipotónicas hay una mayor cantidad entonces de agua que de soluto y tiende a entrar a la célula, y esto hace que la célula se hinche. Y por viceversa, cuando la solución es hipertónica, predominan los solutos frente a la cantidad de agua de esa solución, entonces para compensar esto sale agua del interior de la célula, atraída entonces por el gradiente osmótico, y la célula se va a producir digamos, se transforma en una especie de pasita de uva, se habla del crenado, y la célula disminuye mucho su volumen. Obviamente esto ocurre cuando hay cambios muy importantes en la osmolaridad y no es algo fisiológico. Estos son resultados que se pueden obtener, por ejemplo, con eritrocitos puestos en distintos medios con cambios importantes en la osmolaridad. Y una cosa importante con respecto a la tonicidad, que no está relacionada con el número de partículas, pero también con la calidad de estas partículas, porque no todas las partículas presentes, por ejemplo, en una solución hipertónica, van a generar este aumento de esta salida de líquido. Si esas partículas no atraviesan fácilmente la membrana, entonces sí sale líquido. Pero si nosotros tenemos una solución hiperosmolar de urea, por ejemplo, que atraviesa la membrana libremente, este efecto no se va a producir. O sea que nosotros podemos tener entonces una solución hiperosmolar de urea que no va a ser hipertónica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la urea va a atravesar la membrana fácilmente, se van a igualar las concentraciones de urea a ambos lados de la misma y no va a haber entonces movimiento de agua. Las sustancias entonces que tienen un coeficiente de reflexión muy bajo, el coeficiente de reflexión se llama coeficiente de sigma, la letra sigma griega, o también se le da un nombre propio, el coeficiente de Staverman, va a tener, si es cercano a 0, entonces, un paso más o menos libre a través de la membrana y no va a contribuir a la tonicidad de la solución. En cambio, si tiene un coeficiente de reflexión cercano a 1, sí lo va a hacer, como es en el caso del cloruro de sodio. Bien, vamos a tener un pequeño ejemplo que ustedes pueden leer acá.
Estamos hablando de una atleta sudamericana que tiene el récord de los 5.000 metros llanos, que corrió, esta atleta se llama Simone Alves da Silva, y que corrió 5 kilómetros en 15 minutos y algo más. Corre bien, ¿sí? Durante ese lapso, y en relación con la necesidad de eliminar el calor generado por la actividad física y con la temperatura ambiente, Simone transpiró 1,2 litros. La pregunta entonces es, ¿qué cambios se habrán producido con el volumen y la osmolaridad de sus compartimentos líquidos cuando se produce esta pérdida de sudor de 1,2 litros? Otra pregunta es, ¿qué va a hacer Simone en cuanto termine la carrera? ¿Cómo se genera la conducta? ¿Y qué otro mecanismo entra en juego para corregir los cambios inducidos por esta pérdida de líquido? Acuérdense de las preguntas y vamos a empezar a tratar de resolverlas. Primero, para saber cuánto pierde Simone de agua, ya sabemos, pero de solutos, vamos a asumir algo. Asumir significa pensar que es así, pero no es del todo así, pero lo vamos a asumir para facilitar la resolución del problema. Durante ese breve periodo, las restantes pérdidas de agua son despreciables, cosa que uno puede llegar a discutir, sobre todo en el caso de la pérdida de agua por la respiración, ya que la frecuencia respiratoria en una persona que corre durante 15 minutos a esa velocidad, obviamente se va a triplicar, o por lo menos se va a duplicar o triplicar, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, el tiempo es relativamente corto como para darle mucha importancia. Vamos a asumir que su sudor tiene una cantidad de cloruro de sodio y que lo lleva a esta osmolaridad. Es claramente hipotónico, ¿sí? 85 miliosmoles por litro, por comparación con la osmolaridad plasmática, que es de 290, es claramente hipoosmótico e hipotónico. Ojo que la osmolaridad del sudor varía mucho de acuerdo al grado de entrenamiento del sujeto, por ejemplo, o a la cantidad de sodio que ha ingerido en los días previos, con lo cual es bastante difícil de hacer un cálculo general o una apreciación general de la osmolaridad del sudor. Varía mucho de persona a persona e inclusive dentro de la misma persona, de acuerdo a los factores que les mencioné. Pero siempre, por supuesto, el sudor va a ser hipotónico. Puede llegar a tener 120 miliosmoles o puede llegar a tener 70 miliosmoles, pero siempre es hipotónico. O sea que cuando transpiramos, perdemos un líquido hipotónico. Sabemos que la osmolaridad plasmática de Simone y por lo tanto la osmolaridad extracelular es de los 190 miliosmoles y sabemos que su volumen de líquido extracelular es del 20% del peso corporal. Bien. Calculamos cuántos osmoles tiene en total, multiplicando el volumen extracelular, 70 por 0,2 va a ser 14 litros, y vamos a calcular entonces la masa osmolar extracelular multiplicando la osmolaridad por el volumen del compartimento extracelular, que asumimos que, ya habíamos dicho, es de 14 litros, y esto nos va a dar una masa osmolar extracelular de 4.000 miliosmoles aproximadamente. Vamos a ver entonces ahora cómo se modifican el volumen del líquido extracelular y esa masa osmolar por la pérdida de 1,2 litros de sudor hipoosmótico. Vamos a perder 1,2 litros multiplicados por 85 miliosmoles y nos va a dar aproximadamente unos 100 miliosmoles. Si restamos estos 102 miliosmoles de los 4.060 miliosmoles que teníamos como masa osmolar extracelular total, nos van a quedar 3.958 miliosmoles. ¿Sí? Y si restamos el litro,2 del volumen extracelular de 14, nos van a quedar 12,8 litros. Entonces ahora vamos a ver qué pasó con la osmolaridad, teniendo en cuenta la pérdida
osmolar y la pérdida de volumen. ¿De acuerdo? Si perdimos entonces esta cantidad de osmoles, 102 miliosmoles, quedamos en 3.958 miliosmoles, y perdimos 1,2 litros, quedando en 12,8 litros, y hacemos la división, fíjense ustedes, el cálculo de la osmolaridad para estos dos valores va a ser 309 miliosmoles por litro. ¿Se modificó la osmolaridad? Sí, se modificó considerablemente porque habíamos partido de 290. Y por el hecho entonces de perder 1,2 litros de agua de una solución hipotónica, vamos a tener entonces que el líquido extracelular se concentró, aumentó su osmolaridad. Entonces, como resultado de la pérdida de 1,2 litros de líquido hiposmótico, hay una disminución del volumen del LEC, que es directamente proporcional a la pérdida de ese líquido, y un aumento de la osmolaridad porque se pierde más agua que solutos. Vamos a ver cómo se compensan estos cambios. En primer lugar, vamos a tener un flujo de agua desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, donde la osmolaridad es mayor. En consecuencia, las células pierden volumen parcialmente y el líquido extracelular lo va a recuperar. Y de esta manera, entonces, la osmolaridad que había aumentado a 309 se va a reducir aproximadamente a unos 297 miliosmoles por litro. O sea que hay una compensación parcial, no llegamos a 290, que era el punto de partida, de ese aumento de la osmolaridad. Y esto lo vamos a medir utilizando el diagrama de Darrow y Janet, donde nosotros tenemos en la abscisa el volumen de los compartimentos intracelular y extracelular, y en la ordenada la osmolaridad. Acuérdense que acá, a medida que nos alejamos de la vertical, va a aumentar el volumen para un lado, y acá es al revés, o sea, este volumen se va a disminuir cuando yo me corro hacia la izquierda. Y vamos a ver entonces que lo primero que ocurre cuando se pierde volumen es que el volumen del compartimento extracelular, como les decía yo, se reduce, ¿sí? Se reduce en 1,2 litros. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad? Como ven acá en la línea de puntos, la línea de puntos se incrementa. Esto está reflejando el aumento de 290 a 309 miliosmoles. ¿Y esto cómo se compensa? Se compensa porque va a salir líquido entonces del compartimento intracelular atraído, que tiene una osmolaridad de 290, atraído por la osmolaridad del extracelular que tiene 309. Y va a quedar entonces la compensación parcial en esta situación, con una contracción del volumen, tanto del LEC como del LIC, fíjense que ambos redujeron su volumen, y un aumento discreto de la osmolaridad que llega a 297 miliosmoles por litro. Entonces, como resultado de la pérdida de 1,2 litros de un líquido hiposmótico, el sudor, tanto el volumen del LIC como del LEC disminuyen y la osmolaridad de ambos compartimentos aumenta. ¿A través de qué mecanismos vamos a compensar estos cambios? Y en primer lugar, es lo primero que hace Alina cuando termina de festejar su hazaña con sus compañeras, porque primero obviamente festeja y luego busca en su mochila una botella de 1,5 litros de agua y se la toma entera. ¿Ok? Bien. Profe, perdón. Sí. Esta situación que acaba de describir, ¿se trataría de una deshidratación? No. ¿Por qué de una deshidratación? No, no sería un caso de deshidratación. No. Cuando uno habla de una deshidratación, está hablando de una pérdida importante de volumen. Y perder 1,2 litros de agua no va a resultar en el término clínico deshidratación, ¿sí? Cuando uno habla de una deshidratación, está hablando de una pérdida importante de volumen que se mide en relación al peso corporal. Ustedes
búsquenlo en los libros de semiología o de clínica, y vamos a tener deshidrataciones leves, moderadas o intensas de acuerdo a pérdidas del peso corporal, que son reflejadas obviamente por la pérdida de agua, del 5, del 10 por ciento, ¿de acuerdo? O sea, no llega a constatar una deshidratación desde el punto de vista clínico. Ha tenido una pérdida de agua modesta, que es compensada rápidamente, ¿sí? Entonces sería una pérdida hipotónica de agua. Ha tenido una pérdida de volumen, sí, de un líquido hipotónico. Hipotónico, perfecto. Gracias. Bien. ¿Por qué Simone después de festejar toma esa botella de agua de 1,5 litros? Podemos pensar que el aumento de la osmolaridad que tuvo lugar en su organismo estimula el mecanismo de la sed en forma directa. Y para responder esto, tenemos que pensar en los orígenes de los estudios de los mecanismos de regulación del volumen. Hace más de 80 años, ¿sí? En los años 40, 1940, se realizaron experimentos en los cuales uno, inyectando cloruro de sodio al 2%, o sea, una infusión de una solución bien hipertónica, ¿no? Acuérdense que el cloruro de sodio al 0,9% es la solución que llamamos fisiológica, en realidad es una solución isotónica, al 0,9%, así que esto es prácticamente el doble de ese valor, genera entonces un aumento de la osmolaridad plasmática. Si uno infunde, entonces le coloca en la vena, ¿no?, un catéter y aumenta su concentración plasmática de cloruro de sodio, aumenta la osmolaridad y aumenta la ingesta de agua. O sea, a los animales se les provoca sed. Pero los mismos investigadores estudiaron que si uno aumentaba la osmolaridad con una sustancia distinta, la urea, la conducta de búsqueda e ingesta de agua no se producía. Y esto nos tiene que retrotraer a la diferencia de los conceptos de osmolaridad y de tonicidad, porque es entonces el aumento de la osmolaridad con una sustancia que tenga un coeficiente de reflexión elevado y que por lo tanto no penetre fácilmente en los centros de detección de la osmolaridad. ¿Cuáles son entonces estos centros? El centro que es regulado entonces por el estímulo hipertónico que produce el aumento de los niveles de cloruro de sodio está en el hipotálamo. Y la clave, entonces, para explicar la diferencia entre estos dos experimentos está que la infusión de urea aumenta la osmolaridad, pero no la tonicidad del LEC. Y esto, entonces, es indispensable para que ocurra la señal. Porque la señal, entonces, si acá tenemos, es un esquema, ubíquense, esto sería el quiasma óptico, esta sería la porción posterior, y acá tenemos la hipófisis con su parte anterior, la adenohipófisis y la hipófisis posterior. Tenemos los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y en la parte anterior del hipotálamo tenemos unas estructuras que se llaman órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Y aquí vamos a tener a las neuronas encargadas de detectar la osmolaridad. Estas neuronas tienen la propiedad de que cuando disminuye su volumen, y su volumen va a disminuir ante la presencia de un estímulo hipertónico que haga salir líquido de su interior y por lo tanto pierdan volumen, van a dejar entrar cargas positivas y esa se va a reflejar en variaciones de su potencial y van a tener entonces descargas de potenciales de acción como se ve acá. Y
nos tendríamos que preguntar cuál sería el mecanismo por el cual esto se produce, y precisamente ese mecanismo se produce porque estas células están dotadas de un canal. Ese canal se llama canal TRPV1. TRPV1 significa Transient Receptor Potential Vinyloid. O sea, no importa demasiado el nombre, en castellano sería receptor de potenciales transitorios asociado a una sustancia vainiloide, como la vainillina, ¿no? Y es el, entonces, canal requerido para la transducción de los estímulos osmóticos. Como se ve acá en este experimento, acá tenemos una neurona equipada con sus receptores, con sus receptores TRPV1, que ante el aumento de la osmolaridad genera una descarga. Y si uno realiza un experimento de biología molecular que se denomina knockout y elimina este gen y somete las neuronas del órgano vasculoso de la lámina terminal al mismo estímulo, vamos a ver que deja de responder. Y este experimento entonces es el que permite concluir que el aumento de descarga que se genera en las neuronas del hipotálamo interior del órgano vasculoso de la lámina terminal, cuando aumenta la osmolaridad, está dado por la presencia de esta proteína, de este canal, que es el responsable entonces del ingreso de cargas de calcio y de sodio que va a despolarizar las neuronas. Y cuando estas neuronas se despolarizan, ocurren dos cosas. Va a haber un mensaje que se dirige a través de la comisura anterior, AC es comisura anterior, hacia el lóbulo de la ínsula, y desde el lóbulo de la ínsula se va a generar la señal de la sed, como primera respuesta. Y al mismo tiempo, pero en forma un poco más tardía, porque tarda en generarse, en detectarse sobre todo la conducta de disminución del volumen urinario, vamos a poner en marcha la antidiuresis. Y esa antidiuresis va a constar en la llegada de señales al núcleo supraóptico y paraventricular, en el cual están presentes las neuronas que elaboran la hormona antidiurética. Y acá vamos a tener entonces el segundo componente de compensación. El primero fue la ingesta de líquido y el segundo va a ser la generación de un mecanismo de antidiuresis. Entonces, resumiendo estos experimentos, los osmoreceptores hipotalámicos ubicados en el órgano vasculoso de la lámina terminal, en el órgano subfornical, en el núcleo supraóptico y en el paraventricular, son células nerviosas equipadas con canales de calcio y sodio, inhibidos por el estiramiento. Cuando el grado de estiramiento de la membrana disminuye, cuando se ve reducido el volumen por la pérdida de agua, se genera el estímulo para el ingreso de los cationes y estas neuronas se despolarizan. Y la activación de estos receptores va a dar origen a la sed y a la secreción de hormona antidiurética. Profe, Sí. entonces parte del estímulo puede puede originarse en los núcleos supraóptico y paraventricular. Así es. Los núcleos supraópticos y paraventriculares también están equipados con osmoreceptores. Y son los responsables del aumento, o parciales, por lo menos, del aumento de la secreción de hormona antidiurética, mientras que los del órgano vasculoso de la lámina terminal y del órgano subfornical están en relación con el aumento de secreción de hormona antidiurética y también con el aumento de la sed. Gracias, profesor. No hay de qué. Acá tendríamos entonces el esquema de cómo funciona para las distintas
Las neuronas entonces en las dos regiones que son del hipotálamo anterior, su conexión con los núcleos paraventriculares y supraópticos, y en ellos las neuronas magnocelulares que van a elaborar la hormona antidiurética. Estos dos núcleos van a recibir, además de la señal de los osmoreceptores provenientes entonces del hipotálamo anterior y sus propios osmoreceptores, van a recibir también aferencias que van a traer información del grado de estiramiento de las arterias. No sé si recuerdan que hablamos en la UP6 de Trabajo y Tiempo Libre del reflejo varorreceptor. Bien, ese reflejo varorreceptor se va a originar en receptores de estiramiento que están ubicados en las grandes arterias, ¿sí? En el callado de la aorta y también en el seno carotidio y también en los grandes vasos venosos y en las aurículas. Ahí vamos a tener entonces los varorreceptores o presorreceptores que miden cambios en la presión, y vamos a tener los segundos relacionados con los cambios en el volumen sanguíneo. Estos receptores, tanto los varorreceptores de alta presión como los de baja presión, llevan información al núcleo del tracto solitario, a la región del área vasomotora, y de allí se va a producir entonces una señalización, y acá vemos entonces que llegan aferencias desde el área vasomotora para también estimular la secreción de hormona antidiurética, porque la secreción de hormona antidiurética tiene dos controles fundamentales, uno dado por la osmolaridad y otro dado por el volumen. Bueno, acá tenemos la estructura de la hormona antidiurética que tienen que reconocer, es un nonapéptido entonces, la vasopresina, con un peso molecular aproximado de 1000, aquí acá tenemos una sustancia muy parecida a la oxitocina, que es la segunda hormona neurohipofisaria, que tiene entonces una capacidad de transporte, son transportadas, en forma libre, una vida media muy corta, y son inactivadas por enzimas de distintos tipos de enzimas de tipo proteasas o peptidasas, mejor dicho, a nivel de riñón, de hígado y de cerebro. Tienen un mecanismo de secreción que involucra la síntesis de un péptido mucho más largo, que se denomina pre-pro-vasopresina, y van a viajar a lo largo de los axones de los haces hipotálamo-hipofisarias, unidas a uno de los componentes de esa molécula que se llama neurofisina. Y estas sustancias van a llegar entonces por transporte axónico a la neurohipófisis, donde se van a almacenar, y cuando llegue la señal eléctrica de despolarización de las neuronas del núcleo supraóptico o del paraventricular, ese potencial de acción que se originó por la llegada de un estímulo proveniente ya sea de los receptores, de los osmoreceptores o de los receptores de volumen en forma indirecta a través del área vasomotora, se va a producir entonces un potencial de acción que recorre esos axones y llega a la neurohipófisis, donde se va a producir la liberación de la vasopresina y de las proteínas que lo acompañan. Fíjense ustedes entonces que tenemos una relación directa entre el aumento de la osmolaridad y la secreción de hormona antidiurética. Y fíjense ustedes que muy pequeños cambios en la osmolaridad, un 1% de aumento en la osmolaridad, o sea, si la osmolaridad aumenta de, por ejemplo, 290 a 293, ya vamos a tener un aumento importante, 3, estaríamos un aumento importante de la osmolaridad, y por supuesto, si aumenta en un 5%, estaríamos hablando de que un aumento de la osmolaridad de 290 a 15 más, serían 305, ya estaríamos secretando, fíjense ustedes, esta cantidad
de hormona antidiurética. Ese sería el primer estímulo. El segundo estímulo, como ven acá, son los cambios en la presión arterial, el estímulo dado por los vasoreceptores. Y acá, fíjense ustedes que vamos a tener un estímulo mucho más potente, pero para que ese estímulo potente se produzca, tiene que haber un cambio muy importante en el volumen. O sea, fíjense ustedes que si yo modifico el volumen, reduzco el volumen sanguíneo en un 10%, apenas se va a producir una mínima elevación de la secreción antidiurética. Pero a partir de esa reducción de un 10% ya se va a producir un estímulo muy importante de la secreción de la misma. O sea que hay que perder, habíamos hablado de un volumen de sangre de aproximadamente 7 litros, con una hemorragia importante de medio litro se va a producir un estímulo muy potente de la secreción de hormona antidiurética. Fíjense cómo funciona la regulación de la secreción de la hormona antidiurética en relación al flujo de orina. Y yo puedo inyectar agua, perdón, acá está dada agua por vía oral, perdón, discúlpeme, esto es por vía oral. Si yo administro una cantidad importante de agua por vía oral, el volumen urinario aumenta. Y en medio de este estímulo yo inyecto una solución de cloruro de sodio hipertónico y ese flujo urinario automáticamente entonces se detiene. ¿Por qué? Porque se supone que se puso en marcha la secreción de hormona antidiurética. Y esto lo puedo ver yo porque cuando puedo llegar a obtener la misma respuesta si inyecto un extracto neurohipofisario que contiene hormona antidiurética, rápidamente voy a lograr esta reducción del flujo de orina. Ahora bien, si yo quiero ver el papel de la neurohipófisis en esta respuesta, puedo realizar la extirpación de la neurohipófisis, por supuesto en animales de experimentación, en los cuales voy a tener esta respuesta. Fíjense ustedes, cuando el animal no tiene neurohipófisis, no puede responder al estímulo del cloruro de sodio hipertónico, y sí responde, obviamente, a la inyección de la hormona antidiurética porque le estoy prestando lo que le está faltando. O sea que en las personas que no tienen hormona antidiurética, los que tienen un trastorno conocido como diabetes insípida, en los que falta la secreción de hormona antidiurética, yo no voy a poder lograr una reducción del volumen urinario inyectando cloruro de sodio hipertónico, y sí lo voy a poder hacer inyectando un extracto de neurohipófisis o directamente ahora contamos con hormona antidiurética recombinante. ¿Cómo se regula entonces la secreción del volumen? ¿Cómo se regula entonces la secreción de hormona antidiurética en relación a la medición del volumen? Recordemos que tenemos sensores vasculares relacionados con la función del aparato yuxtaglomerular, que no intervienen en la regulación de la hormona antidiurética en forma directa, pero sí a través de la secreción de angiotensina o del aumento de los niveles de angiotensina mediados por la secreción de renina. Y vamos a tener dos, obviamente, que intervienen en forma directa a través del reflejo vasoreceptor, tanto los de alta presión como los de baja presión. Y luego tenemos sensores viscerales en el sistema nervioso central, pero los más importantes, entonces, van a ser estos sensores vasculares, que pueden ser de alta presión o de baja presión. Y se va a combinar, entonces, el estímulo en distintas situaciones. O sea, fíjense ustedes cómo los cambios de osmolaridad, de alguna manera, están supeditados a la presencia de pérdida de volumen. O sea, cuando hay una pérdida de volumen importante, igual se va a producir la señal, pero va a comenzar a actuar desde valores mucho más bajos.
Este sería en condiciones de euvolemia, la respuesta a la pérdida, a los cambios, perdón, de osmolaridad. Esto sería en condiciones de hipervolemia, o sea, cuando el sujeto está con un aumento de la volemia, fíjense ustedes cómo se achata la respuesta a el aumento de osmolaridad. Mientras que cuando está hipovolémico, esa respuesta a los cambios de osmolaridad se potencian muchísimo. O sea que los dos efectos se pueden combinar. Y acá tenemos resumidos los principales estímulos e inhibidores de la secreción de hormona antidiurética. Y acá tenemos entonces como principal modulador, minuto a minuto, segundo a segundo, las modificaciones de la osmolaridad plasmática. Luego, un cambio importante en la volemia, un 10 a un 15% de la volemia es necesario para que se produzca una secreción importante, pero ojo, si hay una caída importante de la presión arterial, también se puede llegar a aumentar la secreción de hormona antidiurética. La nicotina, actuando a través de receptores nicotínicos, obviamente, que ustedes ya conocen, de tipo colinérgico, va a aumentar la secreción de hormona antidiurética. La angiotensina 2, como les decía, y esto va a tener que ver entonces con el estímulo del aparato juxtaglomerular, y luego otra serie de componentes que vamos a relacionar, como vamos a ver en algún momento, enseguida, mejor dicho, con lo que ocurre en el ejercicio y la secreción de hormona antidiurética. Dentro de los inhibidores, el más conocido, por ejemplo, es el alcohol. El alcohol produce entonces una inhibición de la hormona antidiurética que se va a producir, que va a llevar entonces al aumento de la excreción de orina cuando ingerimos bebidas alcohólicas. En el caso de la cerveza, esto se ve todavía más potenciado porque la cerveza tiene alcohol y uno ingiere en general un volumen elevado de líquido con la cerveza. Tenemos el péptido natriurético auricular, los glucocorticoides y medicamentos como, por ejemplo, un antiepiléptico, que es la difenilinantoína o fenitoína. Con respecto a estos estímulos, vamos a ver que están presentes en una situación que ocurre en relación con el ejercicio. ¿Sí? En relación con el ejercicio se van a liberar distintas moléculas, como por ejemplo los opiáceos, como las prostaglandinas, y también la angiotensina 2, y esto va a llevar a que en el ejercicio, en forma espontánea y sin necesidad, en ausencia de cambios de la osmolaridad, y en ausencia de cambios en el volumen plasmático, se produzca un aumento de la liberación de hormona antidiurética. O sea que espontáneamente en el ejercicio se va a producir un aumento de los niveles de hormona antidiurética. Fíjense, aproximadamente a los 5 minutos de iniciado el ejercicio, cómo se gatilla esta secreción. Esto va a dar origen a una posible dilución que se puede agravar, y esto es muy importante a tener en cuenta, se puede agravar si uno ingiere una cantidad exagerada de líquidos hipotónicos. O sea que hay que tener cuidado cuando uno realiza la reposición, que esa cantidad de líquido que ingiere no sea exagerada, y tampoco, hay una cosa importante, es necesario ingerir líquidos antes de comenzar el ejercicio, porque esto podría estar contribuyendo entonces a un aumento exagerado de la cantidad de líquido y una dilución, esto es importante, del sodio corporal, que puede resultar en una hiponatremia, que es algo peligroso. Profe. Sí. Pero entonces, ¿cómo? O sea, no entendí. ¿El ejercicio estimula la secreción antidiurética? El estímulo, sí, el estrés y el ejercicio, los dos, estimulan a través de distintos mecanismos la secreción de hormona antidiurética. O sea que se produce en forma independiente de las modificaciones de la osmolaridad, un aumento de la secreción de hormona antidiurética.
Y ¿Eso esto, cómo termina llevando a la disminución de niveles de sodio? ¿cómo? O sea, ¿cómo es que esta secreción antidiurética termina llevando a la disminución de la concentración de No, sodio? ¿O la entendí mal? concentración, la dilución del sodio se produce si uno realiza una reposición inadecuada de líquido. Por eso, no hay que realizar antes de comenzar los ejercicios, o sea, la reposición tiene que ser acompasada, tiene que ser adaptada a la pérdida de líquido y no se tiene que realizar antes, sino que se tiene que realizar durante y después el ejercicio. Si el ejercicio es corto, obviamente se tiene que realizar después. Si es un ejercicio prolongado, se puede realizar también durante. Profe, una consulta, perdón. Entonces, antes de iniciar una actividad física, no es indicado tomar agua. No, si uno tiene un estado de hidratación normal, o sea, si uno parte para hacer el ejercicio de un estado de hidratación normal, no hay que tomar líquido antes de realizar un ejercicio. Hay que tomarlo, si es un ejercicio corto, después. Y si es un ejercicio prolongado, un ejercicio que puede durar, qué sé yo, más de 40 minutos, una hora, se puede tomar líquido durante el ejercicio, pero siempre en relación con la pérdida de volumen. Ah, bien, gracias. Bien, con respecto a los mecanismos de acción de la hormona antidiurética, vamos a tener dos tipos de receptores. La hormona antidiurética tiene, como ustedes saben muy bien, el nombre de vasopresina porque va a ejercer un efecto presor a nivel del músculo liso vascular, va a aumentar entonces la contracción del músculo liso y eso se va a hacer a través de receptores ligados al trifosfato de inositol y la movilización del calcio intracelular, mientras que a nivel del riñón, en los distintos segmentos del túbulo renal, la hormona antidiurética actúa a través de receptores denominados B-corta-2, y estos receptores B2 están asociados a la adenina ciclasa y aumentan los niveles de AMP cíclico. Perdón, me falta una imagen, perdón, discúlpenme. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Bien, acá tenemos, esta imagen resume entonces los distintos efectos de la hormona antidiurética y como efectos más importantes vamos a ver el efecto obviamente sobre los túbulos renales que vamos a describir después. Vamos a hablar del efecto sobre las células musculares lisas produciendo vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Vamos a tener un efecto discreto sobre la frecuencia cardíaca, disminuyendo esa frecuencia cardíaca, que puede ser un efecto indirecto, mediado por el aumento de la presión arterial, y vamos a tener efectos, por ejemplo, a nivel de la agregación plaquetaria, etc. Y un efecto hormonal interesante, que tiene que ver con el rol de la arginina vasopresina como hormona de estrés, es que coadyuva, aumenta o potencia la secreción de hormona adrenocorticotrofa y la secreción de cortisol. Estos serían entonces los principales efectos de la hormona antidiurética. Y ahora vamos a la parte renal. En los túbulos renales, entonces, vamos a ver que existen estos receptores V2 que están asociados entonces a la producción de AMP cíclico y a la activación del sistema de señalización mediado por la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A va a hacer entonces que aumente la síntesis y que se produzca la translocación de los transportadores de agua conocidos como acuaporina 2. Y entonces la asociación de la acuaporina 2 a la membrana, como ven acá, va a generar el flujo de agua. Acá tendríamos un poquito más complejo
el mecanismo, tenemos el receptor B2 y la unión entonces de la arginina vasopresina lleva a la activación de la MP cíclico, a la activación de la proteinquinasa A la estímulo de la síntesis de aquaporinas y a la fosforilación de la aquaporina, y esto lleva a su traslocación de la aquaporina a la membrana. Y esto es lo que va a permitir entonces que se produzca el flujo de agua siguiendo el gradiente dado por el aumento de la tonicidad en el intersticio, porque para que esto ocurra tiene que haber en esta región un intersticio hipertónico que haga salir el agua a través de una segunda molécula de tipo aquaporina, que es la aquaporina 3 o la aquaporina 4. Entonces, este sería el mecanismo de acción por el cual la hormona antidiurética va a producir el aumento de flujo de agua a través de las células en el túbulo colector y la disminución del volumen urinario. Lo que ocurre entonces cuando actúa la hormona antidiurética es que las proteínas de aquaporina 2 se van a traslocar hacia la membrana, vecina a la luz tubular, y va a ingresar agua que sale atraída por el intersticio rico en solutos. Y acá tendríamos, fíjense ustedes, cómo se va a modificar la permeabilidad al agua en distintos sectores de la nefrona. Y como ven acá, la permeabilidad al agua es siempre mayor en los segmentos proximales. Acuérdense que el túbulo contorneado proximal va a reabsorber siempre entre un 70 y 80% de agua, o más todavía, y va a quedar un pequeño porcentaje que va a ser expuesto a la nefrona distal. Y como ven acá, todo lo que está marcado en color ladrillo no es sensible a la arginina vasopresina, o sea, la hormona antidiurética, y sí lo son, entonces, las porciones, distintas porciones del túbulo colector, que modifica, fíjense ustedes, considerablemente su permeabilidad al agua en presencia de arginina vasopresina. Y acá tendríamos un efecto muy importante que tienen que recordar. Como les había dicho, la arginina vasopresina u hormona antidiurética no solo está involucrada en el transporte de agua a través de la translocación de aquaporina 2, sino que también está involucrada en el manejo de solutos, porque va a estar estimulando la salida de sodio a través del transportador epitelial, el ENaC, va a estar estimulando la salida de urea hacia el intersticio a través del transportador A1, que es sensible a la hormona antidiurética, y a nivel del segmento grueso ascendente del asa de Henle, va a estar estimulando entonces la salida de solutos gracias a la inserción del cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Y este sería el resultado entonces cuando está presente la hormona antidiurética, y por la activación de estos distintos transportadores vamos a ver que la excreción de agua, el volumen de sodio y de urea se va a reducir considerablemente. Y esto va a permitir entonces la salida de sodio y la salida también de cloro, y por otro lado, sobre todo la salida de urea, va a permitir que ese intersticio continúe siendo un intersticio hipertónico que pueda mantener entonces la fuerza de atracción para la salida de agua. Como otro efecto importante, se menciona que la hormona antidiurética disminuye aún más el flujo, la velocidad con que la sangre circula a través de los vasos rectos,
con lo cual también esto contribuye a mantener la hipertonicidad del medio que rodea al túbulo colector. Bueno, y para terminar entonces, ¿cómo regulamos la presión arterial y cómo regulamos la osmolaridad? A través de distintos mecanismos. En primer lugar, con respecto a la regulación del volumen, lo que se mide es el volumen circulante efectivo, y por eso va a haber modificaciones tanto ante una disminución real del volumen, una hemorragia, como por ejemplo también una hipotensión. Los sensores van a estar ubicados, como ya dijimos, en distintas porciones de los grandes vasos, tanto arteriales como venosos, y los mecanismos involucrados en la regulación son el sistema nervioso simpático, pero también el eje renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. A corto plazo, los efectores van a ser la mayor actividad cardíaca, como vimos en el caso de Lorena, y por supuesto también la vasoconstricción, que genera un aumento de la presión arterial, y la venoconstricción, que genera un aumento del retorno venoso. Y a largo plazo, estos mecanismos van a resultar modificados por la acción de la aldosterona a nivel renal y la retención de sodio. Mientras que para la regulación de la osmolaridad, vamos a hablar de la osmolaridad del plasma, los osmoreceptores en el hipotálamo. Los dos mecanismos involucrados van a ser la secreción de hormona antidiurética y la sed, y los efectores van a ser el riñón y, por supuesto, porciones del cerebro relacionadas con la conducta, con la ingesta de líquido, y la respuesta regular la excreción renal de agua y la ingesta de la misma. Y terminamos, y acá es donde viene la parte que yo nunca entiendo, pero ustedes se supone que tienen que sacar sus celulares y enfocar este código QR. Me da la curiosidad qué pasa si lo hago yo. A ver. Profe, tengo una duda. Yo también quiero saber cómo funciona esto. Mirá, dice código QR, necesito abrir. A ver. ¿Qué pasa? ¡Ah! Pero qué increíble. Aparece acá es donde ustedes tienen que cargar sus datos acá, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, carguen y envíen, ¿sí? Perfecto. Cargalo, y porque esto va a estar abierto durante un ratito nomás, después se cierra. Y después me haces la pregunta, ¿ok? Sí, va a estar abierto, lo dejamos 15 minutitos, así que vayan. Perfecto. Entonces preguntá tranquila. Gracias, Octavio. Bueno, mi pregunta era, profe, en cuanto al mecanismo de acción de la ADH, bueno, depende del libro de donde leamos, nos habla de 1 o 2 mecanismos de acción a corto y a largo plazo. Me gustaría saber cuál sería un estímulo para desencadenar el mecanismo de acción a largo plazo de la ADH. No sé, no conozco qué es un mecanismo de acción a largo plazo. Porque a corto plazo teníamos lo que usted explicó, que era la traslocación de las acuaporinas. ¿Cómo? No te entendí, perdón. A corto plazo teníamos lo que usted nos explicó, que era la traslocación de las acuaporinas. Ya formadas, sí. A la membrana. Así es. Y después, en lo que es el mecanismo de acción a largo plazo, habla de aumentar el número, o sea... Sí, las dos cosas las mencioné. En realidad, perdón, de a corto plazo y a largo plazo no es que uno tarda un minuto y el otro tarda una semana. Son estímulos que se producen en forma casi simultánea, ¿de acuerdo? Y van a estar dados por la presencia de la hormona antidiurética, porque es lógico esto, porque siempre tenéis que renovar la cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estimulás la translocación, vas a estar controlando la síntesis, ¿de acuerdo? ¿Tenés una información distinta, como que hace falta otro tipo de señal para que se produzca el aumento de la síntesis?
No, porque justamente no habla de algún tipo de señal específica, sino como que lo nombra así nomás. No, Entonces, es lo mismo, es lo mismo. En general, cuando se estimula un mecanismo, cuando vos estimulas la secreción de una hormona, como por ejemplo la insulina, a nivel de las células beta del páncreas, la glucosa, cuando estimula la secreción de insulina, al mismo tiempo va a poner en marcha mecanismos para aumentar su síntesis. ¿De acuerdo? O sea que uno no lo tendría que desdoblar, porque son dos efectos íntimamente relacionados. Cuando se estimula la translocación de la acuaporina, es necesario también aumentar la síntesis para que no se produzca un agotamiento de la proteína. ¿De acuerdo? sí, profe, está. Gracias. Bien. Profe, Sí. disculpe, en la diapositiva número 46, si no me equivoco, daba como que la antidiurética aumentaba la diuresis. Y quería saber si es correcto o justo estaba al revés la flechita. Debe estar al revés la flechita porque no es lógico que eso ocurra. ahora vemos. Espérate un poquito. 46. Esa recién, la 45. Como que después del efecto sobre La el riñón 45. y no entendía bien si de alguna No, manera aumenta la diuresis de algún soluto y quería hacer señal de eso o estaba al revés. está al revés. Ok. Está al revés. Sí. Está al revés, y además está relacionado con algo que yo no mencioné, que es un efecto a nivel del flujo del filtrado. Tenés razón, muy observador. Bien hecho, la vamos a corregir. Perfecto. Entonces aumentaría la tasa de filtrado glomerular, pero aumentaría la propia tasa de filtrado, pero lo reabsorbería todo el agua. No. Si vasoconstricción la aferente, ¿o no? A ver, espérate un poquitito. Déjame que lo revise. Vasoconstricción de las arteriolas eferentes, con lo cual estarías aumentando el filtrado, y eso quizás tendería a aumentar la diuresis, pero déjame que lo revise, ¿ok? Sí, yo creo que sí, profe. Déjame que lo Aumentaría revise la porque diuresis, me parece. si vos aumentás, producís vasoconstricción en la rama eferente, vas a estar aumentando la tasa de filtración. Claro. Pero no necesariamente esto tiene que reflejarse en una diuresis si vos aumentás después la reabsorción de agua a nivel distal. Bueno, déjame que lo revise a ver cómo está explicado en el texto correspondiente. Eso ¿Okay? sería relativo, profe, dependiendo de las necesidades hidroelectrolíticas No, corporales, ¿verdad? yo te diría que no lo tomes como una cosa importante a nivel renal. Lo que es relevante es el efecto tubular. Y lo otro lo tengo que revisar. Vamos a ponerle un signo de pregunta para que yo me acuerde después de revisarlo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría explicar, o sea, dar la definición sobre la presión osmótica? La presión osmótica, sí, cómo no. La presión osmótica en realidad no es una presión. Es muy difícil hablar de presión osmótica porque en realidad no se ejerce una presión. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la definición de presión? Físicamente, ¿cómo se define presión? Fuerza sobre área, ¿no? Es una fuerza que se aplica a una superficie, muy bien. Ahora, con la presión osmótica esto no ocurre, ¿sí? A menos que uno tenga algo que esté ejerciendo una fuerza, porque no se llega a producir porque es muy difícil que esto resulte en un incremento de la fuerza que se ejerce contra las paredes de un vaso. El concepto de presión osmótica surge de experimentos en los cuales vos tenés un tubo en forma de U, ¿sí? Y de un lado vas a colocar una solución
hiperosmótica, ese tubo en U tiene una membrana semipermeable en el medio, que deja pasar agua entonces, pero no el soluto. Entonces, vos pones en una rama de la U una solución hiperosmótica, del otro lado pones una solución hiposmótica o directamente agua. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a pasar agua de la rama de ese tubo en U, que tiene la solución hiposmótica, a la rama que tiene la solución hiperosmótica, ¿de acuerdo? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, profe. Sí. Bien. Entonces, la fuerza aplicada a esa superficie del líquido que vos tenés que hacer para impedir que pase líquido de la rama hiposmótica a la rama hiperosmótica, esa fuerza aplicada con un pistón, con un émbolo, al tubo que tiene la solución hiperosmótica y que se supone que va a estar atrayendo el agua, esa presión que vos estás ejerciendo es la medida de la presión osmótica. Es la única manera de la cual se puede medir la presión osmótica en forma real, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la presión osmótica te va a dar una idea de la fuerza que ejerce el agua que se moviliza a través de una membrana semipermeable cuando vos estás oponiendo dos soluciones distintas, una hiposmótica y otra hiperosmótica del otro lado. Pero el término de presión osmótica es bastante poco feliz, en realidad, porque no tiene nada que ver con el concepto físico de presión. Profe, o sea, la presión se ejerce en el compartimento donde esté más concentrada la Así solución. es. Ok, gracias. No hay de qué. Porque, profe, en la diapositiva, en el inicio, cuando hablaba sobre la osmolaridad, explicaba que, bueno, ese movimiento de agua sería por la diferencia de presión osmótica. Por eso... Por la diferencia de osmolaridad. Sí, por la diferencia de osmolaridad. No sé si tenía ahí de nuevo, se puede mostrar, pero aparecía, te parece, si no me falló la memoria, la presión osmótica. Se mueven por un gradiente electroquímico también. ¿Hola? Sí, hola. Sí, profe. ¿Escucha, profe? Te escucho muy mal. ¿Qué es lo que... No llego a entender qué es lo que me estabas preguntando. No, porque en la diapositiva que vos había mostrado aparecía la presión osmótica relacionado con la osmolaridad. Por ahí dice que... Es que la presión osmótica es la resultante directa de la osmolaridad, ¿sí? Es una resultante directa de la osmolaridad. ¿Ok? Ok. Acá tenemos, a ver si puedo mostrarles esta imagen. Espérenme un momentito, que les va a aclarar el concepto anterior, que es muy difícil de explicar en el aire. Espérenme un segundito. Vamos a presentar. Profe, yo había relacionado la presión osmótica con los solutos osmóticamente activos. No sé si está bien. Sí, por supuesto. ¿Ven ahora este grafiquito que acabo de buscar? Sí, profe, se ve. Bien, acá tienen entonces el tubo en U, y tienen las dos soluciones, una solución hiposmótica, en realidad acá dice solvente puro, sería el agua, ¿no? Y una solución de cloruro de sodio separados por la membrana semipermeable. Cuando ustedes colocan entonces estas dos soluciones,
automáticamente se va a producir un movimiento de solvente hacia la rama que tiene soluto. Y la presión osmótica se define entonces como la presión necesaria para evitar el incremento de volumen. Y ahí sí, ustedes pueden hacer una relación entre la fuerza osmótica o la fuerza del gradiente osmótica y la presión. Pero si no, hablar de presión osmótica no tiene demasiado sentido, ¿ok? Dale, Bueno. profe, gracias. No hay de qué. Profe. Bueno, gente, tengo que terminar porque tengo que estar a las 4 buscando a mi hija en el colegio. Así que les agradezco la paciencia. Muchísimas gracias a usted. Gracias, profe. Nos vamos a estar siempre. viendo. Nos vamos a estar viendo prontito. Chaucito. Chau, chau. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias.